Bueno, compañeros, buen día. Vamos a empezar la clase. En el ejercicio que hicieron de definir el modelo geoidal, tomamos como base un modelo geoidal global. Acuérdense que los modelos geoidales son globales, regionales y locales o nacionales. En México hay definido un geoide oficial. Casi todos los países hacen lo mismo. Cada país define su propio geoide calculado, así como vimos, parten de un geoide global con observaciones de gravedad. Y hay dos técnicas para resolver el geoide. La mayoría o algunos usan la de Stokes-Helmer, que fue la que vimos, y así definen su geoide local. Entonces, para consultar ondulaciones geoidales en México, pues está la herramienta o el geoide GGM10. Geoide gravimétrico mexicano. 10, el año en que se hizo oficial. ¿Y qué características tiene? Bueno, la resolución, esto es muy importante, 2.5 minutos por 2.5 minutos, quiere decir que es el detalle del geoide. ¿Cuánto es un minuto? Son como casi 2 kilómetros. 2 minutos y medio son casi como 5 kilómetros. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes hacen una configuración, quieren obtener curvas de nivel, pero toman datos a cada 5 kilómetros y después interpolan. Bueno, eso quiere decir que en el bloque de 5x5 el detalle al interior no existe. ¿Sí? Eso es lo que significa este dato. Resolución. Precisión estimada quiere decir que si yo tomo un dato de ondulación de este geoide, la precisión es de 20 centímetros. Acuérdense, ¿qué significa? Que ese valor puede estar entre más 20 o menos 20. Por eso las alturas ortométricas por eso no pueden ser o no pueden sustituir a las alturas geométricas, por esta razón, por esos 20 centímetros. Si usted hace una nivelación geométrica así con promedio 2, 3, hasta 5 milímetros va a tener de precisión. No se comparan 5 milímetros contra 20 centímetros. Hay países, sobre todo en Europa, donde hay mucha información gravimétrica, que pueden aspirar a geoides con precisión centimétrica, de centímetros. 5 centímetros, por ejemplo, la precisión del geoide. ¿Qué quiere decir? Que sus alturas ortométricas están en el rango de, calculadas a partir del geoide, están en el rango de más o menos 5 centímetros. Ya es otra cosa. Entonces, ese es el geoide mexicano. ¿Dónde lo pueden consultar?
Bueno, los valores de ondulación en México oscilan entre menos 48 metros y 6 metros. ¿Qué quiere decir menos 48? ¿Quién está por encima de quién? Si el terreno está por encima del, si el elipsoide está por encima del geoide, la ondulación es negativa. Si por el contrario el geoide está por encima del elipsoide, la ondulación es positiva. Y esos son los valores extremos en México: menos 48 y más 6. Ustedes calcularon la ondulación aquí en la escuela y anda del orden de 5 metros y medio, más o menos, negativos. Ha habido geoides previos a este GGM10, GGM04, 05, 06, hasta llegar al GGM10, que es el vigente. ¿Dónde lo consultan? Bueno, la primera solución fue en 2004, pero esa solución y la 2005 y 2006 estaban referidas al marco ITRF 92. Cuando se define el nuevo marco, que es ITRF 2008, época 2010, pues es necesario definir un nuevo GGM, un nuevo geoide. ¿Cómo hicieron el geoide? Pues así usaron la técnica que nosotros vimos aquí en clase, con todos esos datos de observación. Fíjense que, por ejemplo, la cantidad de datos que hay en Estados Unidos con la cantidad de datos en algunas zonas que hay en México, y sobre todo las sierras. Son complicado medir gravedad terrestre. Bueno, ¿dónde está el GGM en internet? Pues entra usted a la página de internet del INEGI. Voy a salir de aquí y voy a ir a entran al portal de INEGI y temas, marco geodésico, geoide gravimétrico, y van a herramientas y cálculo de alturas geoidales. Aquí aparte de cálculo de alturas geoidales, debería haber otra pestaña que dijera cálculo de desviaciones de la vertical, como en otras geoides. Pero bueno, ya les comentaba que en México no hay desviación. Entonces los lleva a una página, a una calculadora, donde ustedes seleccionan una latitud
Voy a poner la latitud de aquí de la escuela aproximada. Y le digo calcular. Y me da 5.49 metros de ondulación. ¿De acuerdo? Ese es el geoide ya calculado en México y es el geoide oficial. Voy a regresar a la diapositiva. Entonces, ustedes ven que esa es la misma ventana. Y con esa podemos calcular, o más bien podemos obtener la ondulación, y ya vimos cómo calcular la desviación. ¿Sí? Bueno, acuérdense que cuando calculamos nosotros la desviación, si yo quisiera utilizar la desviación de la vertical para... ¿Se acuerdan para qué era útil? ¿Sí? ¿Se acuerdan para qué? Déjenme ver si estaba en esta presentación. Para hacer la conversión de coordenadas. Por aquí, pero aquí está. ¿Para qué? ¿Para qué se usa? Las deflexiones se utilizan para relacionar la orientación de un instrumento nivelado localmente con un sistema de referencia espacial. ¿Qué significa? Los datos que uno obtiene con una estación total no están referidos al mismo sistema donde nosotros calculamos las coordenadas geodésicas. La diferencia entre esos dos sistemas es la desviación de la vertical. ¿De acuerdo? Entonces, regreso a donde estaba y ya vimos, aquí les mostré una forma práctica y entonces pero se acuerdan que dígame. No se escucha el audio en la grabación. No sé si tengas un... Ahora sí que... No, está prendido mi micrófono. Déjenme ver aquí. Esto debe... Pues en teoría la configuración está correcta. Y no sé si aquí tenga yo, a ver, esta cosa. A ver ahora, porque parece que estaba apagado. A ver, los que están en la sesión en línea transmitida, ¿se escucha la voz? No. ¿Sigue sin escucharse? Sí, no se escucha.
Pues, pues no sé, compañeros, lo siento, pero yo de aquí ya hice todo lo que la configuración, ya encendí aquí el aparato este para el sonido. Y no sé, eso es lo que Si termina la clase y la vuelve a abrir. puede ser. A ver, vamos a Una prueba de micrófono. ¿Dónde hago? Para probar la calidad de las llamadas, grabe un mensaje corto después del pitido. A continuación, el mensaje se reproducirá para que lo escuche. Sí. Si le satisface la calidad del mensaje, ya habrá terminado de configurar Teams. En caso contrario, compruebe la configuración del dispositivo e inténtelo de nuevo. A ver, voy a. Oh. Primero voy a. ¿Ya? Entonces voy a salir. Bueno, entonces vamos a. Cuando calcularon la desviación de la vertical, esta se calculaba o en el meridiano o en el paralelo. Ahora no sube la pantalla. Falta compartir pantalla. Ahora no sube la pantalla. Ahí está. ¿Ya? Listo, ahora sí. Cuando calculamos las dos componentes psi y eta, estas están en la dirección del meridiano y del paralelo, pero si nosotros queremos hacer correcciones a nuestras observaciones, rara vez nuestras observaciones están o en el meridiano o en el paralelo. Nuestras observaciones están en una dirección, ahora sí que arbitraria, ¿no? En cualquier dirección. Rara vez nuestras observaciones coinciden con el norte o con el este. Entonces, para hacer esas correcciones nosotros necesitamos la desviación de la vertical en una dirección dada. ¿En cuál? En la de nuestra observación con la estación total. ¿Sí? No necesariamente la dirección de las desviaciones calculadas. Por ejemplo, tenemos la desviación en la dirección del paralelo, tenemos la desviación en la dirección del meridiano, pero nosotros centramos nuestra estación en un punto y visamos en una dirección cualquiera. Si queremos corregir, nosotros necesitamos la desviación en esta dirección, ¿sí? Porque es la observación la que tenemos que corregir. Y no nos sirve ni esta desviación, ni esta desviación, sino la desviación en la dirección dada. Esa se calcula, aquí se muestra el ejemplo, la desviación en una dirección cualquiera se calcula como la sumatoria de psi por el coseno de la dirección más eta por el seno de la dirección, donde la dirección pues es
propiamente el azimut. Ese es un dato que sí conocemos. Y este también. Entonces podemos saber la desviación de la vertical en cualquier dirección. Eso ya es calculado. Y después la desviación de la vertical que nosotros calculamos está calculada y determinada sobre el geoide, pero nosotros hacemos la observación acá arriba sobre la superficie terrestre. Y la desviación en el geoide no es la misma que la desviación en la superficie terrestre. A la desviación en la superficie terrestre hay que agregarle un incremento de desviación, resultado de que la superficie equipotencial, que en este caso pasa por A, que es el lugar donde nosotros hicimos la observación, la superficie equipotencial que pasa por ese punto no es paralela al geoide. ¿Sí? Acuérdense que esa es una condición que habíamos de la que se parte, que las superficies equipotenciales no son paralelas. Nosotros hacemos nuestra observación aquí está nuestro instrumento, el geoide es esta dirección, la paralela al geoide que pasa por el punto A es esta, pero la superficie equipotencial que pasa por A es esta otra. Entonces hay un incremento de desviación de la vertical, porque aquí está el elipsoide, esta es la desviación de la vertical en el geoide, acá este es el elipsoide, este ángulo es este, porque estas dos y estas dos son paralelas, entonces este ángulo es este, pero el que nosotros necesitamos para corregir es este otro. ¿Cómo lo podemos encontrar esa corrección local? Esta ya es la desviación de la vertical en una dirección dada, ¿eh? Este símbolo, si ustedes lo ven en la diapositiva anterior, esta desviación, esta es desviación, es eta por coseno, le voy a poner ya directamente azimut, más, coseno de z más eta seno de z, donde z es azimut. Esta es ya la desviación en una dirección dada. Esa es justamente de la que estamos hablando acá, esta que es la misma. Entonces lo que nosotros vamos a necesitar es cómo calcular el incremento de desviación por altura, es decir, la desviación que nosotros determinamos está en el geoide, pero la que nosotros requerimos para hacer correcciones tiene que estar calculada en la superficie terrestre. Y está claro que a mayor superficie, mayor corrección. ¿Cómo vamos a calcular esta corrección? Pues determinando la diferencia que hay entre la superficie equipotencial local y el geoide. Eso nos lleva al último tema de
curso que es alturas. El último tema de este curso es alturas físicas. Ustedes han usado alturas ortométricas. Hasta antes de este curso han usado, alturas geométricas. Las alturas que han manejado han sido de dos tipos, o las que usan sobre el nivel medio del mar, que conocen como referidas al nivel medio del mar, o las que son resultado de los levantamientos GNSS. Ambas son geométricas. Una la vamos a identificar como Z, la que es referida al nivel del mar. Ese le vamos a llamar Z. Y a las elipsoidales o geodésicas, como ustedes le quieran llamar, le vamos a llamar H minúscula. Bueno, aparte de esas alturas, existen otras que se llaman alturas físicas. ¿Cuál es la diferencia entre una altura física y una geométrica? Bueno, la diferencia más importante, o más bien la diferencia fundamental, es que las alturas físicas, para el cálculo de las alturas físicas, interviene la gravedad. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que la gravedad es la forma como nosotros sabemos dónde, o es la referencia más obvia de la altura. ¿Cómo sabemos que un punto está por encima de otro? Pues si soltamos un objeto que sea redondo en un punto, por gravedad se moverá a un punto más bajo. Entonces la altura la podemos saber por la gravedad. ¿O qué punto es más alto que otro? Lo podemos saber por la gravedad. Sin gravedad no sabríamos. ¿Sí? Puede ser, fíjense, se puede dar el caso que haya dos puntos con altura elipsoidal, uno que sea mayor numéricamente que otro, y resulta que el agua escurre del punto que numéricamente tiene menor altura hacia el punto de mayor altura. ¿Sí? Eso puede pasar en estas alturas, porque son geométricas. Estas no tienen relación con la gravedad. ¿Y cómo se determinan? Bueno, a partir de las alturas geométricas podemos determinar las alturas físicas. Es decir, a partir básicamente de una nivelación donde nosotros calculemos la altura Z, esa nivelación la tenemos que combinar con un levantamiento de gravedad, y entonces podemos determinar cualquiera de esas otras alturas. ¿Cómo vamos a...? Bueno, y alturas físicas hay tres tipos: ortométrica, dinámica y normal. Estas alturas, todas estas, salvo la dinámica, tienen una interpretación geométrica. ¿Sí? Vamos a intentarla. ¿Qué es la altura elipsoidal? ¿Qué cosa es? Pues si yo tengo aquí la superficie terrestre, tengo un punto sobre la superficie, y aquí tengo el elipsoide. ¿Qué es la altura elipsoidal? Es la distancia sobre la normal, a lo largo de la normal, es decir, esto es perpendicular. Esta distancia de aquí a aquí es h. ¿Sí? Eso es lo que nosotros entendemos por altura elipsoidal. ¿Qué es altura sobre el nivel medio del mar?
Bueno, voy a suponer en esa imagen me va a complicar esto, pero hagan de cuenta que esta es la superficie topográfica y el mar está por aquí. Entonces, ¿qué cosa es Z? Pues es esto. Esto es Z, altura sobre el nivel medio del mar. ¿Qué es altura ortométrica? Voy a poner aquí algo que se llama geoide. Este es geoide. Este es elipsoide. Y entonces, del mismo punto, pero ahora perpendicular, voy a exagerar, perpendicular al geoide, como si esto fuera perpendicular. Entonces, esta va a ser H, ortométrica. La altura ortométrica es la distancia que hay medida sobre la línea de la gravedad. ¿Sí? La diferencia, el punto es el mismo. La diferencia es que para calcular H minúscula, la dirección es la normal al elipsoide. Para calcular H mayúscula, la dirección es normal al geoide. Y esas dos normales, acabamos de decir que no llevan la misma dirección. Su diferencia es la desviación de la vertical. Y luego hay una superficie más que ahora no conocemos, que se llama cuasigeoide. Bueno, el cuasigeoide define la altura normal, que es la distancia que hay desde el punto sobre la superficie terrestre al cuasigeoide, es lo que llamamos altura normal. Entonces, ¿cuál es la superficie de referencia de cada altura? El geoide, el cuasigeoide, el nivel medio del mar y el elipsoide. Esta no tiene referencia geométrica, lo que quiere decir que la altura dinámica no es propiamente una altura, no es una distancia, no expresa una distancia, es únicamente un valor expresado en metros, pero no tiene significado geométrico. Pero la altura dinámica es indispensable para poder calcular las otras dos alturas. Salud. Algo que debe quedar claro es que estas alturas se calculan, no se miden. Se calculan, la única que se mide es la altura sobre el nivel del mar. Y a partir de esa, y también se tiene que medir gravedad, se calculan estas alturas. Y es indispensable calcular la altura dinámica para calcular las otras dos. ¿Sí? Por eso, a pesar de que no tiene interpretación geométrica, por eso es indispensable, porque si no se calcula la altura dinámica, no hay modo de calcular la altura
ortométrico. Esencialmente es la altura medida más una corrección, es decir, Z más una corrección que yo llame ortométrica va a ser la altura ortométrica. Z más una corrección que yo llamo dinámica va a ser la altura dinámica. Y Z más una corrección que voy a llamar normal va a ser la altura normal. Entonces, de lo que se trata es que nosotros revisemos qué cosa o cómo se calculan esas alturas, esas correcciones ortométrica, dinámica y normal. Bueno, a ver aquí sobre que es básicamente lo que yo estaba intentando hacer acá. Aquí me faltó poner el cuasigeoide que define la altura normal. El cuasigeoide, como su nombre lo dice, cuasi es un prefijo para decir o denominar algo que es casi o parecido a algo. Entonces, un cuasigeoide es algo muy parecido al geoide. Entonces, la altura normal va a ser muy parecida a la altura ortométrica. Hay diferencias sustanciales. ¿Cuál es la más importante? Para calcular la altura ortométrica necesito usar gravedad real. Para calcular la altura normal solo necesito gravedad teórica. Entonces, la altura normal es más accesible. La altura ortométrica pues tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Entonces entramos en este asunto de definir alturas y recordar algunas condiciones que dan lugar a estas alturas. Primero, las superficies equipotenciales o de nivel no son paralelas, ¿sí? Por esa razón, incluso acabo de decirles que la desviación de la vertical en el geoide no es igual a la desviación de la vertical en la superficie. Precisamente por esa razón, porque las superficies no son paralelas. El vector de gravedad es perpendicular a la superficie, el potencial de gravedad es constante y son curvas, no son rectas. Esas son las características de las superficies equipotenciales. Ya bien, todo esto es parte de un repaso. Todo esto ya lo habíamos platicado muy allá al principio del semestre. Habíamos dicho que el plano horizontal de un instrumento coincide con la superficie de nivel o con la tangente a la superficie de nivel en el punto. Y el eje vertical del instrumento coincide con la línea de la plomada. Y esas son las dos características o condiciones de la superficie equipotencial y que la relacionan con los instrumentos que nosotros usamos. El plano del instrumento que nosotros usamos es coincidente con la tangente de la superficie de nivel en el punto donde lo nivelamos. Y la línea de la plomada coincide con la perpendicular a esa superficie de nivel. Pues, eso demuestra que nuestras observaciones están referidas siempre a una superficie de nivel. Y esa superficie de nivel no es la que corresponde con nuestro sistema de coordenadas.
Y los aparatos, esto es lo que yo les decía, los aparatos topográficos al nivelarse materializan la superficie de nivel local debido a que el plano de la visual es perpendicular a la línea de la plomada. Y habíamos dicho que precisamente esta superficie equipotencial local no es paralela al geoide, pero el geoide es la referencia de las alturas ortométricas. Entonces, si esta es mi altura ortométrica de este punto, la paralela al geoide debería ser esta que está aquí. Y entonces mi nivel debería materializar esta línea, y no, lo que materializa es la superficie equipotencial local. Por lo tanto, para que mis puntos nivelados todos tengan como referencia al geoide, le tengo que hacer esta corrección para que esté referida al geoide. Si no la hago, habrá un error en las nivelaciones geométricas. Todas las nivelaciones geométricas tienen ese error. ¿Por qué no las corregimos? Pues porque se circunscriben a una superficie del territorio lo suficientemente pequeña como para que no tenga ningún efecto. Pero mis nivelaciones geodésicas abarcan todo el territorio de un país. Eso ya no es un espacio pequeño. Quiere decir que esas nivelaciones tienen que ser corregidas para corregir ese efecto. Y justo lo que vamos a hacer es cómo calcular esa corrección. Si yo lo que va a definir aquí, lo que me está refiriendo es una Z, y esto es una corrección ortométrica, entonces esta va a ser una altura ortométrica. Eso quiere decir, es lo que yo había escrito antes, que Z más corrección ortométrica es altura ortométrica, más corrección dinámica es altura dinámica, y más corrección normal es altura normal. Pero todas parten de lo mismo. Z, la elevación medida. Bueno, yo ahí es justo lo que les estaba comentando. Cuando ustedes nivelan un nivel, valga la redundancia, el plano horizontal del nivel está materializando teóricamente una altura equivalente. Es decir, lo que yo vea de un lado es la misma altura que yo veo del otro lado. Quiere decir que Z aquí, Z, esta Z es igual que esta Z. Pero esta H no es igual que esta H. Esta H es igual que esta H. Entonces tengo que hacer la corrección ortométrica. Dice, dado que las superficies no son paralelas, la superficie local no es paralela a la referencia de las elevaciones, por ello, en una nivelación geométrica para fines geodésicos debe sufrir una corrección. Aquí está claro, si la nivelación geométrica es para fines geodésicos, hay que corregir. Si la nivelación no es para fines geodésicos, pues no hay que corregir. ¿Cierto? Bueno,
¿Dónde iba? Aquí. Esta ya la habíamos visto, ya habíamos demostrado que aquí habíamos demostrado que las superficies de nivel no son paralelas, partiendo de la condición que en dos puntos sobre la misma superficie de nivel el potencial es el mismo. Como el potencial es el producto de la masa por la gravedad por la altura, en dos puntos con la misma masa podemos eliminar la masa como variable y entonces el potencial depende de dos variables, de la gravedad y de la altura. Si por definición la gravedad es distinta en cualquier lugar, eso hace indispensable que para que esta igualdad se mantenga, la altura sea distinta. Si no, esta igualdad no se mantiene. Acuérdense que la gravedad varía por tres razones que hacen que todo punto sobre la superficie tenga gravedad distinta. Primero es la altura. Segundo, la latitud. O sea, todo punto tiene distinta latitud. Supónganse dos que tengan la misma latitud, van a tener distinta altura. Suponga dos puntos que teniendo la misma latitud tenga la misma altura. Entra en juego la tercera variable, que es la corteza terrestre. La corteza terrestre es distinta en todo el planeta. Por lo tanto, la gravedad va a ser distinta. Si partimos del hecho que en dos puntos la gravedad no es igual, entonces la altura de esos dos puntos, aún estando en la misma superficie equipotencial, no va a ser la misma. Y eso demuestra que las superficies de nivel no son paralelas. Y esto es importante. A diferencia de una nivelación topográfica, en geodesia, el desnivel encontrado depende del camino recorrido. Y esta diapositiva intenta demostrar fíjese, si yo estoy en A y voy a nivelar hacia B, voy a encontrar que la altura de B va a ser igual a la altura de A más, yo puse aquí mi nivel, materializando una superficie de nivel local, y aquí lo volví a poner. Esta es mi primer lectura atrás. Entonces le tengo que sumar delta H1 y luego ya que tenía esta superficie de nivel, le tengo que sumar esta delta H a la siguiente superficie de nivel donde tengo mi instrumento. Aquí está mi instrumento. Entonces B es de A más delta H1 más delta H2 y después cambio mi nivel, lo pongo aquí para materializar la superficie de nivel que pasa por B. Entonces para llegar a B tengo que agregar delta H1, delta H2 y delta H3 ¿sí? Más delta H3. Esto es B por ese camino. Supóngase que ahora que se pudiera, que yo hiciera aquí en B, que yo hiciera un agujero hasta el geoide. Imagínense que se pudiera. Entonces aquí tengo mi punto B' sobre el geoide.
tal que B es igual a B, ¿sí? Porque están sobre el geoide, por lo tanto su H es 0 de los dos. Bueno, entonces aquí está la continuación de la primera superficie de nivel, la continuación de la segunda superficie de nivel y aquí está la tercera superficie. Entonces, entre el geoide y esta superficie voy a tener una delta H1'. Le voy a llamar, aquí voy a tener una delta H2'. Y aquí voy a tener una delta H3'. Eso quiere decir que la altura de B, la altura de B va a ser igual, no es cierto, aquí me equivoqué, no es cierto, la que A es igual a B', ¿sí? La altura de este es igual a esta altura. Entonces la altura de B va a ser igual a B', que es igual que A, más delta H1' más delta H2' más delta H3'. Pero como delta H1' es distinta a delta H1 y delta H2' es distinta a delta H2. ¿Por qué son distintas? Porque las superficies de nivel no son paralelas. Eso quiere decir que el desnivel medido aquí entre dos superficies de nivel no es igual al desnivel medido en un lugar distinto entre las mismas superficies de nivel, ¿sí? Entonces este delta H no es igual a este delta H. Y como delta H3' es distinto a delta H3, entonces tenemos que B es distinto a B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo nivelo de aquí a acá, pero si lo hago por esta ruta, es decir, de A a A' y luego a B, voy a tener un resultado de B, pero si yo nivelo por esta ruta de A a B' y luego a B, voy a tener un resultado distinto. ¿Cómo hago que sean iguales? Pues la corrección ortométrica es que la que garantiza que ya independientemente del camino, las dos, esto va a ser, para que se vuelvan iguales, va a ser B del primer camino, va a ser igual a B del segundo camino, más corrección ortométrica. Y la desigualdad se elimina con la corrección. Esto es lo que yo les decía, la sumatoria de las alturas por un camino es distinta a la sumatoria de las alturas por el otro camino. Por lo tanto, la altura de B por un camino es distinta a la altura de B por el otro camino. Lo que hace indispensable la corrección ortométrica. Bueno, déjenme ver. Vamos a dejar o vamos a plantear solamente la definición y hasta ahí dejamos, nada más hasta la definición, la clase de hoy, porque quiero que veamos algo en lo que queda de la clase. Vamos a definir un nuevo concepto. Fíjense, este es el geoide,
le vamos a llamar W0 al potencial en el geoide. Y le vamos a llamar, en este caso, este punto que le voy a llamar B, aquí la superficie equipotencial que pasa por B, va a tener un potencial que le voy a llamar B. Se llama cota geopotencial, en este caso del punto B, a el potencial de B menos el potencial en el geoide. Eso es la cota geopotencial. ¿En qué unidades está la cota geopotencial? Estamos hablando de potenciales, potencial menos potencial. ¿Cuál es la unidad del potencial? ¿Recuerdan? Bueno, imaginemos que pongo en lo que se acuerdan. ¿Qué es el potencial? ¿Se acuerdan? Es la gravedad o el potencial definido, por definición. ¿Qué es el potencial? La energía acumulada en un punto por cuestión de su altura. Entonces, aquí, supongamos que aquí es mi potencial de partida y mi altura la voy a tomar a partir de este punto. Entonces aquí habrá un potencial que va a depender, que va a ser igual a G por H. Como la H va variando y también la gravedad, entonces para encontrar el valor yo voy a encontrar dos puntos, acuérdense, dos puntos que estén infinitesimalmente cercanos donde se cumpla que la gravedad es la misma, por lo tanto voy a tener que el potencial, bueno, no es cierto, voy a tener que el diferencial de potencial es igual a la gravedad por un diferencial de altura. ¿Cuál es el diferencial de altura? Pues Entonces, si yo quiero el potencial desde aquí hasta aquí, tengo que sumar todos los pedacitos en los que dividí la línea de la gravedad y voy a decir que la suma desde 0, es decir, desde aquí hasta B, bueno, que la cota va a ser la suma desde 0 hasta B de la gravedad por H. ¿Y cuál va a ser de H? La suma, pues desde 0 hasta B va a ser esta H. ¿Cómo elimino la gravedad? Perdón, no la gravedad. El hecho de que tengo que hacer una integral para hacer una fórmula práctica, pues en lugar, esto lo que me está diciendo es que necesito saber el valor de la gravedad en cada punto desde aquí hasta acá. Necesito saber el valor de gravedad. Bueno, ¿qué hago para sustituirlo? Un concepto nuevo. ¿Qué cosa es esto? Gravedad con su gorrito. Gravedad promedio.
Entonces, la cota geopotencial de B va a ser igual a gravedad promedio en B multiplicada por H de B. Cota geopotencial va a ser gravedad promedio por H de B. Ahora, ¿cómo calculo la gravedad promedio? La gravedad promedio va a suceder en algún punto aquí. Aquí sucede la gravedad promedio, que es el promedio de todas las gravedades. Esa gravedad promedio va a suceder a una distancia z del geoide aquí. ¿Cuál distancia? No sabemos, depende de cada punto. Esa se va a tener que calcular. La gravedad promedio es función de la gravedad observada, es decir, la que yo medí aquí, en función de esta gravedad, de este valor, voy a encontrar la gravedad promedio, que va a ser calculada. ¿Sí? Pero ya eso lo vemos la siguiente clase. Y también vemos las unidades. Bueno, de entrada acuérdense, unidades de metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Pero así como para la gravedad no usamos la unidad metro sobre segundo cuadrado, para el potencial tampoco vamos a usar la unidad metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Vamos a usar una equivalente que se llama UGP. Son UGPs y ya veremos qué cosa es una UGP. Por siglas, unidad geopotencial. Pero ¿qué cosa es una UGP? Va a tener el mismo valor que metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? En lo que queda de la clase, quiero platicarles de una herramienta para calcular desviación. Bueno, la herramienta que vimos, cómo se calculaba, pero lo hicimos, digamos, a mano. Para calcular la desviación de la vertical, lo hicimos a mano. Ahora vamos a calcular la desviación de la vertical con una herramienta que se las voy a mostrar y les voy a compartir los archivos. Los voy a compartir en la página de la escuela. ¿Sí? ¿Se acuerdan dónde compartí la calculadora geodésica? Ahí mismo voy a compartir los archivos para esta calculadora. Ahorita la vamos a ver, les platico de los archivos. De la herramienta, de la misma herramienta, esta. Esta de aquí, de esta herramienta, ¿se acuerdan que como decía, la cobertura del geoide era 2.5 minutos por 2.5 minutos? Entonces, lo que yo hice fue descargar todos los datos de la Ciudad de México a cada 2.5 minutos de latitud y longitud. Aquí mismo aquí se consulta valores puntuales, acá se consulta una malla regular. Entonces le dice uno el límite superior, el límite inferior, el del lado izquierdo, del lado derecho, y a cada 2.5 minutos, y descarga una malla de datos, ¿sí? Una matriz de datos. Con esa matriz la convierte uno en ¿cómo se llama? El modelo digital. Entonces los archivos
Los archivos son un modelo digital construido de ondulaciones de la Ciudad de México, que está en formato GRD. Fue construido con Surfer y entonces la extensión es GRD, pero QGIS lee directamente Surfer. Perdón, QGIS lee directamente GRD. No hay que hacerle nada, simplemente cargar. Un programa, bueno, más bien un código en Python. Y le voy a agregar para que sea más, esto nada más es estético, un shape, bueno, que en todo caso no es shape, es un JSON, un archivo JSON, no sé si los ubiquen, es el equivalente a un shape, pero en este caso es un JSON para los límites de Ciudad de México, ¿sí? Porque si no, pues ven el modelo digital y no se ve nada. Entonces estos tres archivos se suben a una sesión de QGIS y entonces se puede calcular, yo ya lo hice aquí, este recuadro en color entre gris, este es el modelo digital que se llama GGM10-CDMX. ¿Cómo suben ese archivo? Pues lo cargan como cualquier raster, aquí en raster, capa, añadir capa raster, y aquí la busco. Miren, pues yo ya, aquí se ve el rastro de, yo la traía en mi memoria y se llama GGM10-CDMX extensión .grd. Y al subirla, lo único que va a hacer QGIS es asignarle un sistema de coordenadas. Por default, acepten el que les propone por default, que es el 4326, creo, que es el WGC84, ¿sí? Acéptenlo por default. Después agregué la capa vectorial, añadir capa vectorial, añadir capa vectorial, y es el límite de las alcaldías.json, ¿sí? Es este, para que se vea. Eso nada más es estético, eso no hace nada, ese archivo no hace nada, pero es estético para que ustedes se ubiquen en dónde están en el modelo digital. Y el último archivo, bueno, después de que abran una sesión de QGIS, tienen que activar este icono que está por aquí, que dice consola de Python, ¿sí? Le dan clic y divide. En un inicio solo hay una ventana, que es la ventana de las capas, y entonces divide en dos partes el espacio de trabajo y les pone el área consola de Python. Después aquí le tienen que decir, al principio solo abre un espacio y luego ustedes lo dividen
dándole clic aquí donde está la hojita y un lapicito, que es el editor de Python. Y entonces ya les aparece esta otra ventana. Aquí abren el archivo, ¿sí?, con el foldercito, van y buscan el archivo, que va a ser el código en Python, lo abren y se los va a poner disponible aquí. Este es el archivo. Y aquí está la pestaña con su nombre. Se llama desviación vertical. ¿De acuerdo? Y en los iconos que tiene este editor de Python está la flechita verde a la derecha, o el triángulo verde, ¿sí?, que es una convención de ejecutar. Donde vean un triangulito verde a la derecha, ese es un símbolo de ejecutar. Entonces voy a ejecutar. Y me despliega esta ventana donde le voy a dar los datos en donde quiero calcular. Obviamente la herramienta se hizo solo para la Ciudad de México, porque inicialmente quise hacerlo solo para la Ciudad de México. Lo pude hacer para toda la República, pero lo hice para la Ciudad de México. Y vieron hace rato la herramienta de INEGI para capturar las coordenadas. Usé la misma, exactamente la misma, porque yo quiero calcular 19 grados y ustedes la van a ver ahorita, van a ver que es exactamente la misma. Y ese es para el punto. ¿Y se acuerdan qué hacían ustedes cuando lo hicieron a mano? Seleccionaban el punto y luego calculaban o buscaban la ondulación en 3 puntos a la derecha, 3 puntos a la izquierda, 3 puntos arriba, 3 puntos abajo. Pero lo que definía la ubicación era algo que le llamamos, o yo aquí le llamé separación. O sea, ¿a qué distancia están esos puntos? ¿Y se acuerdan? Creo que habíamos quedado que 30 segundos. ¿Se acuerdan? Entonces aquí, donde dice distancia de separación, yo le pongo cuántos segundos. Es decir, a cuántos segundos tengo el punto y tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3 para mi perfil en el paralelo. Este es mi punto y lo que yo me está pidiendo ahí es esta separación en segundos. Yo le voy a escoger 30 porque además le puse como límite 30. No puede haber una distancia mayor de 30. Entonces le pongo aquí nuevamente el mismo formato de elección, 30. Y se acuerdan que a ustedes les salía un perfil en el meridiano y uno en el paralelo. Para hacerlo parecido, la herramienta hace lo mismo. Fíjense, los dos caen a la misma dirección, por lo tanto los dos tienen el mismo signo. ¿Se acuerdan? Sí, menos 0.95, eta menos 4.16. Y ya tengo la ondulación, perdón, la desviación de la vertical en cualquier lugar de la Ciudad de México. Entonces, estos 3 archivos son 3 archivos, acuérdense: el modelo digital de ondulaciones, el código en Python. Este no es indispensable,
Y lo único que va a pasar es que pues no van a ver en dónde está. Y el asunto es que después me aparece un puntito aquí en la pantalla donde simboliza estas coordenadas. Y bueno, ahí sí ya sirve, para que vean si ya sirve la delimitación de la Ciudad de México. ¿En dónde está? Pues aquí en la Gustavo Madero. Si quisiera yo ver más detalle, tendría que agregarle un shape donde aparecieran vialidades, y entonces yo me acercaba más y podría ver exactamente dónde está. Pero esa es esta herramienta, yo la voy a compartir con ustedes en la... Si se tardara mucho eso, lo voy a compartir en la clase de Teams. ¿Sí? Si es que allá me dijeran, no, pues que pide permiso, que un oficio, que... O sea, si fuera mucho trámite burocrático, yo espero que no. Y lo hago así para que esté disponible para todos y no solo para esta clase. Bueno, ¿alguna duda cómo funciona? Dígame, bueno, así como lo programó, que nada más es con el raster que se generó. Si le agregamos el raster de toda la República, ¿se replicaría? El código sería el mismo. Y entonces lo que usted necesitaría es un JSON o un shape, que usted quiera, de toda la República. El modelo digital, ¿no? Con ¿Sí? el GGM. Sí, exactamente. Si usted aquí sustituye el de toda la República, funciona exactamente igual. Okay. Y entonces sí ya puede capturar coordenadas en cualquier lugar de la República. Ahorita solo, bueno, yo solo lo pensé para la Ciudad de México. Me hubiera costado el mismo trabajo, porque la malla regular, lo único que hubiera pasado es que en lugar de ser, no sé, por decir un número, 300 puntos, habrían sido 3000 para hacer el modelo. Es la única diferencia. Bueno, pues eso era lo que quería más o menos. Me alcanzó el tiempo. Que es ya lo que sigue. Ustedes ya aprendieron a hacerlo sin herramienta. Ahora, para que sea más ágil, ya pueden hacerlo con una herramienta. Bueno, compañeros, dejamos esto hasta aquí. Voy a dejar de compartir y a dejar de grabar. Y nos vemos el miércoles. Dígame. ¿Esto nos lo va a enseñar en la clase optativa que van a? ¿Cuál? La programación. Herramientas. Sí, pero no en QGIS. O sea, es que este código es para QGIS. Por las librerías. En esa clase optativa sería Python puro, sin QGIS, con librerías de Python. O sea, realmente se puede hacer mapas, hacer todo esto sin necesidad de QGIS. O sea, aquí lo que se aprovecha es que pues, QGIS ya es... Muchas de las cosas que uno puede hacer en Python, pues ya las hizo QGIS. Entonces se aprovecha. Pero la idea es que en esa clase la idea es que no se usa QGIS.